Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. A nostra estimada audiència, gràcies per acompanyar-nos. És un veritable plaer donar-vos la benvinguda a aquest espai on l'actualitat, la paraula i la cultura ens troben. Una salutació molt especial al nostre col·laborador d'actualitat mexicana, sempre atent als temes que marquen el ritme del país, amb una mirada crítica i sensible, el Leonardo Alvarado. I, esclar, una càlida benvinguda també al nostre amic convidat, en Alonso Leal, amb qui conversem avui sobre Clara Eugenia Lida, historiadora i investigadora argentina, especialista en moviments socials, anarquisme i socialisme en els segles XIX i XX, així com en estudis pioners sobre la immigració i l'exili republicà espanyola a Mèxic. Gràcies per ser-hi i per compartir amb nosaltres aquesta emissió. Anem ja amb l'actualitat de Mèxic. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, benvingut. Què passa amb la situació geopolítica de Latinoamérica? Pues bueno, Miriam, primero que nada, un saludo a toda nuestra audiencia, Alonso y la gente de RAP que nos ayuda a hacer estas emisiones. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y bueno, pues acaba de pasar una semana de asueto, la Semana Santa, y pensábamos que iba a estar muy tranquilo, pero pues fue exactamente lo contrario, ¿no? Llenos de información. Además de que, pues sí, tenemos que abrir, yo creo que mencionando, mandándole nuestras sinceras condolencias al pueblo argentino por el fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Que es un papa que, pues, por lo menos trató de cambiarle un poco el sentido a la Iglesia Católica, de humanizarla. Es el primer papa, digamos, del sur global, ¿no? Que existe en la historia del pontificado, y que, bueno, pues todavía pocos días antes de morir estuvo con el vicepresidente J.D. Vance de Estados Unidos, diciéndole lo inconforme que estaba con el trato que se le estaba dando a los indocumentados y todas estas políticas de terror que se han implementado en los Estados Unidos. Así que, pues, reconozcámosle su labor en ese sentido, aunque bueno, es muy difícil cambiar a la Iglesia Católica como una entidad de poder, pero bueno, se le recordará con afecto al Papa Francisco, ¿no? Misma semana, días antes, falleció también, justo en el momento en que se llevaban elecciones en Ecuador, eh, el literato Mario Vargas Llosa, a quien también tiene una memoria muy controversial, o dejará una memoria muy controversial, porque hay quienes lo recordarán por su extraordinaria obra literaria, pero también será recordado por su eh, ferviente apoyo a los proyectos, pues digamos, de la derecha a nivel internacional, su vínculo con las élites europeas, su apoyo a los gobiernos golpistas en América Latina, en su propio país, en Bolivia, etcétera. Así que, bueno, dos figuras internacionales que partieron en estos días y que dejan momentos históricos sin duda eh, para todos nosotros, y en particular, en este caso de América Latina, que pasa por momentos muy complicados. Creo que lo que vimos en Ecuador es una evidencia contundente de cómo los movimientos de la derecha y de la hegemonía norteamericana siguen profundizando sus esfuerzos para controlar, pues, prácticamente el continente. Sabemos que América Latina es un bastión muy importante para los norteamericanos, máxime ahorita en su franca guerra abierta, supuestamente comercial con China, pero en realidad es una guerra hegemónica, ¿no? Entonces, vimos cómo en las elecciones de Ecuador una serie de poderes fácticos hicieron su labor, ¿no? Y que, pues, prácticamente reprodujeron de alguna manera los mecanismos que se han utilizado en otros lugares, incluyendo México, para descartar a los contendientes que no están en favor de estas propuestas hegemónicas norteamericanas, ¿no? Entonces,
Vimos cómo se declararon estados de excepción en diferentes lugares del país. Eh, se- se- el ejército tuvo una participación importante, los medios de comunicación, en fin, hubo todo un sistema funcionando para pues cambiar una tendencia de manera, digamos, inexplicable, porque después de la primera ronda, donde había apenas una diferencia de unos 14,000 votos entre un candidato y la candidata, eh, resulta que después en las encuestas se evidenció todavía una diferencia mayor por las alianzas que había hecho la candidata opositora, que hablaban incluso de una diferencia hasta de 1 millón de personas. Y en el momento de la elección, pues todo eso quedó borrado y sin más cortapisas, se declaró electo al presidente en funciones, ¿no? Y pues, a pesar de que ha habido protestas, de que esto no fue un juego limpio, pues ya hubo presidentes latinoamericanos que salieron a reconocerlo, empezando por el presidente de Chile, incluso el presidente Lula da Silva también dijo que reconocía y que estaba dispuesto a trabajar mano a mano con el presidente ecuatoriano, con Noboa. Evidentemente, entre esos dos países hay un tema importante por la frontera que comparten en la Amazonia, y los ecuatorianos pues tienen un reto grande ahí de cuidar ese ecosistema, dado que ahí hay yacimientos petrolíferos importantes que le interesan muchísimo a los norteamericanos, ¿no? Entonces, pues un poco extraña la postura del presidente da Silva. Al contrario, el presidente de Colombia no lo reconoció, incluso acusó de que se habían llevado a cabo operaciones fraudulentas durante las elecciones. Y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tampoco ha reconocido, incluso dijo que no había manera de restablecer relaciones diplomáticas con el país andino hasta que Noboa dejara la presidencia, quien estará por otros 4 años más, y que no sé si fue a raíz de eso o como un buen pretexto para tratar de mantener al país relativamente unido y controlado después de esta controversia, dijo en un supuesto reporte de inteligencia militar que había intenciones de sabotear su gobierno, incluso de atentar con su vida, por organizaciones que estarían dispuestas a mandar sicarios desde México para atentar no solo contra él, sino contra puentes y sistemas de telecomunicaciones, etcétera. Obviamente la Cancillería mexicana desmintió cualquier rumor al respecto, pero bueno, pues estos son el tipo de estratagemas que estos gobiernos requieren para tratar de legitimizarse, ¿no? Recordemos aquí en 2006 como el presidente Calderón, que también llega de manera muy cuestionable a la presidencia, pues decide iniciar una lucha contra el narcotráfico para tratar de legitimizarse, y bueno, ya conocemos las consecuencias de eso. Ecuador está reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo, más violentos, ¿no? Desde que en la administración anterior decidieron um, convertir su economía o dolarizar su economía, le abrieron la puerta al crimen organizado y ahora están pagando las consecuencias, porque además pues tampoco tienen los beneficios económicos que eso supondría que tendrían, ¿no? Así que no es un buen momento para Ecuador. Y claro, esto si lo vemos desde el punto de vista global, sí pone en entredicho la potencial unión que propuso la presidenta Sheinbaum en la CELAC de América Latina como un bloque sólido que pudiera organizarse principalmente de manera comercial y establecer vínculos que le den una solidez como la que merecería por el tamaño de sus recursos, por el tamaño de sus capacidades, pero que lo deja pues en un veremos, ¿no? Tenemos a Paraguay, a Perú, Ecuador, eh, ahora Brasil con esta postura como ambigua que tiene, pues que va a ser muy difícil poder integrar eso en un bloque latinoamericano sólido, capaz de competir comercialmente, además del injerencismo norteamericano, que bueno, pues ya sabemos que ahora, por ejemplo, ¿no? Prácticamente hizo una ocupación, por decirlo así, en Panamá, ¿no? Cuando mandó casi 9,000 elementos o algo así
para tratar de controlar para controlar el canal y para desplazar las actividades de las empresas y del gobierno chino que hay en ese canal, sabiendo que ese canal es clave y estratégico para el comercio mundial, no solamente de la región, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Javier Milei fue y pidió una cuantiosa suma de dinero de préstamo al gobierno, bueno, al Fondo Monetario Internacional, el cual implica pues poner en entredicho la soberanía de los recursos que Argentina tiene, de los recursos naturales, quién sabe por cuántas generaciones. Entonces, los ataques al presidente Petro en Colombia no cesan desde cualquier punto de vista, no solo a través de los medios de comunicación, sino por otras alternativas. Así que momentos convulsos que van a ser muy difícil que se pueda establecer este bloque latinoamericano que propuso la presidenta Sheinbaum, y que además nos lleva a pensar que en México tampoco hay condiciones como muy favorables para eso. Vemos, por ejemplo, al partido oficial Morena como quedando tumbos, como no siendo muy solidaria con la propia presidenta. Después del anuncio en la CELAC, se esperaría que Morena estuviera convocando a los partidos de estos gobiernos en otros países para buscar la cohesión de movimientos sociales a nivel obrero, a nivel campesino, etcétera. Pero Morena pues está preocupada credencializando gente para tratar de solventar los comicios de medio año. Y luego, para colmo, en el gabinete, pues también encontramos como algunos huecos, ¿no? Como lo vimos recientemente con el anuncio de este plan de vida saludable que lanzó el gobierno de la presidenta Sheinbaum, en el cual su principal iniciativa fue la de prohibir la comida chatarra en las escuelas mexicanas, principalmente en primarias y en secundarias, tratando de atacar un problema de salud pública que tenemos en México desde hace mucho tiempo, de toda la cantidad de enfermedades crónicas y degenerativas que esta comida provoca y que está marcando ya tendencias muy preocupantes en México, ¿no? Y después de hacer eso, el secretario de Educación sale con una reunión con el empresariado más importante del país al respecto, ¿no? Diciendo que va a ser una alianza estratégica con ellos para que le den información sobre estudios científicos que le ayuden a promover la vida saludable. Y que de paso, pues le van a dar ¿cómo se dice? Unas básculas para medir a los niños en las escuelas. Digo, cosas francamente absurdas, porque además sabemos que este grupo es un grupo industrial muy poderoso, que ha hecho lobbying desde los tiempos del presidente Calderón para impulsar su industria a costa de lo que sea. Incluso en tiempos del presidente Peña Nieto, vimos que aparecieron unas etiquetas, ¿no? Supuestamente advirtiendo de los peligros que hay en esta comida, pero pues las etiquetas están llenas de datos poco relevantes, que no, incluso con textos que pudieran ser hasta manipulativos, ¿no? Y que no han efectivamente logrado disminuir el consumo de esto. Incluso llegaron al colmo de colocar bolsas más pequeñas para el mismo producto y pensar que con eso podían atacar o tratar de pues, engañar a la población con este tipo de cosas. Entonces, pues otra vez, como lo hemos dicho varias veces aquí, vemos a la presidenta un poco sola en ese sentido, ¿no? Hay algunos analistas que dicen que en realidad esta iniciativa de la Secretaría de Educación vino incluso de la Secretaría de Economía, y que tiene que ver con las negociaciones que se han establecido con el sector empresarial e industrial de México para poder impulsar otras iniciativas como el Plan México, ¿no? Eso no queda más que en un rumor, pero bueno, sí es preocupante que se tomen estas iniciativas, ¿no? Y eso aunado pues a los problemas que ya tenemos, ¿no? Como lo mencionamos antes, sobre movimientos sociales importantes de los maestros, de las madres buscadoras, pues la presidenta no puede sola, ¿no? Necesita hacer equipo
no parece que que le están ayudando mucho. Y encima la presión de los norteamericanos sigue siendo muy grande. Cualquier pretexto es bueno para amenazar a México, para aumentarle los aranceles. Tenemos un tema con el agua del río Bravo y los agricultores en Texas, que ya también generó una respuesta agresiva de parte del gobierno de Norteamérica. Incluso ahora podemos ver en la televisión mexicana un anuncio del Departamento de Seguridad, el Homeland Security, francamente discriminatorio y muy agresivo, advirtiendo que cualquier inmigrante indocumentado será eh, pues castigado, arrestado y pues, vete a saber si esta gente va a ir a acabar a dar en el Guantánamo del presidente Bukele, allá en El Salvador, ¿no? Entonces, no hay como muchas esperanzas de que las condiciones actuales nos permitan genuinamente crear un bloque en momentos donde pues, el imperio hegemónico está eh, está evidenciando su desmoronamiento, pero que por lo mismo se ha vuelto terriblemente peligroso. Así que, pues bueno, seguiremos de cerca estos fenómenos y pues ojalá que casos como el de Ecuador no se repitan. Viene ya próximamente elecciones en Chile. El presidente Boric también ha dado un vuelco a su ideología de manera preocupante. Pero bueno, pues apelando al principio de no intervención, pues esperemos lo mejor para el pueblo chileno también. Leonardo, además de todas estas, de esta situación que expones sobre este programa de vida saludable, ¿existe alguna estrategia de tipo educativa que contemple este programa para, no sé, para involucrar a lo mejor a las familias, ¿no? En la construcción, que sea algo más colectivo, en la construcción de entornos escolares más sanos? Y la presidenta Sheinbaum está apostando mucho al tema de deportes, ¿no? Ha creado una serie de iniciativas y al tema cultural también, pero pues probablemente esto no alcance, ¿no? Probablemente esto requiere de algo más. Es un momento importante para México porque con todos estos problemas económicos con Estados Unidos, muchos productores nacionales están sufriendo para poder, y van a sufrir más para poder trasladar sus productos a Estados Unidos. Es momento de voltear al mercado interno y es momento de voltear con iniciativas, por ejemplo, donde las escuelas pudieran ofrecer, en lugar de este tipo de golosinas, pues verduras y muchas otras cosas que estarán a un precio muy distinto a partir de este problema con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no nos quieren comprar jitomate porque nos lo están encareciendo demasiado, pues entonces vendámoslos en México. El mercado interno es suficientemente grande como para absorber una buena parte de eso, no todo, desde luego no todo, pero sí habría que hacer algo más, ¿no? Dijo la presidenta que va a anunciar otras iniciativas, de hecho, incluso hay algunas cuestiones que van a ir a dar al Congreso, algunas iniciativas al respecto, ya veremos, pero sí, el plan de prohibir la comida chatarra exclusivamente, pues, pues como dicen por ahí, una golondrina, pues no hace verano. Doncs moltes gràcies, Leonardo, per compartir, com sempre, una mirada lúcida i compromesa sobre aquests temes de política mexicana. És un plaer sempre comptar amb la teva veu en aquest espai. Encantado, Miriam, siempre encantado de estar aquí en tu programa. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. A 17 anys de la seva primera edició, a l'abril del 2009, amb l'objectiu de conmemorar el Dia Internacional del Llibre i dels Drets d'Autor, la Festa del Llibre i la Rosa de la Universitat Autònoma de Mèxic a la Ciutat de Mèxic s'ha consolidat com una de les fires editorials més rellevants.
La festa ofereix activitats culturals com presentacions editorials, conversatoris, taules rodones, tallers, narracions orals, exposicions, obres de teatre, així com la participació d'editorials que presenten una àmplia oferta literària. El seu punt de trobada principal és el Centre Cultural Universitari, al qual s'han sumat altres seus de la UNAM. Durant abril, els que visiten el Centre Cultural Universitari a la UNAM podran gaudir d'una programació diversa a la nova edició de la Festa del Llibre i la Rosa, que se celebrarà a partir de demà, 25 d'abril, fins al 27 d'abril, sota el lema Exili, Memòries i Retrobaments. Aquesta celebració reuneix art i pensament i un homenatge particular a l'escriptora chiapaneca Rosario Castellanos. Com cada any, el Centre Cultural Universitari esdevindrà un punt de trobada per a lectores i lectors de totes les edats, amb més de 390 activitats gratuïtes que inclouen xerrades, lectures, concerts, tallers, teatre, exposicions i projeccions de cinema. A més, s'obriran espais per reflexionar des de l'art sobre temes que marquen els temps que vivim, l'exili, la migració, la identitat, les desaparicions, l'escriptura dissident i la memòria com a forma de resistència. Una de les activitats principals i centrals d'aquesta edició és l'homenatge a Rosario Castellanos, al centenari del seu naixement, i la seva figura i pensament travessen tota la programació i prenen una rellevància especial en l'exposició Un cel sense fronteres. Rosario Castellanos, arxiu inèdit que s'inaugurarà el 24 d'abril al Col·legi de San Ildefonso, al Centre Històric, la mostra resultat de la col·laboració entre la Direcció de Literatura i Foment a la Lectura i San Ildefonso reuneix documents, fotografies i objectes personals mai abans vist. Un cel sense fronteres es proposa com una experiència íntima i commovedora, un recorregut per la vida de Rosario Castellanos a través de cartes inèdites, la seva màquina d'escriure, fotografies i altres objectes personals que permeten treure el cap a una dimensió poc coneguda de l'autora, la dona darrere de la figura pública. Entre el 1950 i el 1971, Rosario Castellanos va escriure nombroses cartes al seu marit, Ricardo Guerra, les quals també estaran presents a l'exposició. En aquesta mostra es comptarà, a més, amb la col·laboració d'integrants del Centre Universitari de Teatre, així com la participació de les escriptores Sara Uribe, Julia Santibáñez i Socorro Venegas. Al Centre Cultural Universitari, el diumenge 27, a les 14 hores, al Fòrum Utopia, les escriptores Diana del Ángel, Socorro Venegas i Andrea Fuentes de Silva presentaran el llibre La rueda del hambriento i otros relatos. Aquest any, la festa també obre espai per escoltar i descobrir múltiples veus, periodistes, escriptores, poetes, activistes i artistes que escriuen des dels marges de la diferència i la resistència. Entre ells destaquen Lídia Cacho, Marcela Turati i Gabriela Cabezón Cámara, que compartiran les seves visions sobre l'escriptura com a eina de justícia, memòria i llibertat. Entre les activitats més rellevants es troba el conversatori Quan el teu cos s'exilia, dedicat a la literatura queer, la lectura Poesia per Palestina, que convoca veus que escriuen des del dolor, el dol i l'esperança. I la taula Els vols d'Alícia, un homenatge a les persones desaparegudes a Mèxic, organitzada per la Unitat d'Investigacions Periodístiques de la UNAM. A més, s'abordaran temes com ara la literatura indígena, l'escriptura en contextos de violència, la poesia migrant i les narratives feministes. La programació artística d'aquesta edició també inclou muntatges teatrals, com el Gran Teatre del Món, del Carro de Comèdies de la UNAM, i Django amb la soga al coll, així com una selecció cinematogràfica reunida al cicle Identitat i Memòria coordinat per la Filmoteca de la UNAM. Totes aquestes propostes conviden a reflexionar des de diversos llenguatges artístics sobre qui som, d'on venim i com narrem les nostres històries. Un dels espais més importants d'aquest any seran Lliures, Lliures i Roses, un punt de trobada per editorials independents, col·lectius gràfics i projectes artístics amb enfocament feminista, de gènere i dissident. Aquesta secció representa el joc més rebel i creatiu de la cultura impresa, on escriure, imprimir i compartir idees esdevé un acte col·lectiu de llibertat i resistència. Com a cada edició, gran part de les activitats es concentraran al Centre Cultural Universitari, tot i que la festa
també s'estendrà a altres espais culturals de la UNAM, com el Colegio de San Ildefonso, la Casa del Lago, el Museo Universitario del Chopo, el CUT, la CASUL, el CRIM a Morelos i la seu de la UNAM a San Antonio, Texas. I ara sí és el moment d'anar ja amb el nostre amic, en Alonso Leal, escriptor i poeta. És un plaer que ens acompanyes aquest dijous. Alonso, benvingut. Gracias, Miriam. Como siempre, es un placer estar con ustedes y les agradezco muchísimo la invitación para participar en este programa. T'escoltem, endavant, sisplau. Bueno, les voy a platicar un poquito de una investigadora argentina de origen, Clara Eugenia Lida, que ya tiene tiempo, ya tiene más de 40 años de residente en México y es una investigadora muy destacada del Colegio de México. Clara Eugenia Lida es, como dije, una investigadora muy destacada. Se ha dedicado, sobre todo al campo de la historia social y la historia comparada, y tiene una amplia trayectoria académica dedicada a estudiar sobre todo los movimientos sociales, los movimientos socialistas, el origen de estos movimientos en Europa e incluso en América Latina, y también posteriormente, por una cuestión, digamos, como personal, de interés, empezó a trabajar, ya estando en México, más concentradamente en los temas de la inmigración y el exilio republicano español en México. Clara es, digamos, su trayectoria es muy interesante. Ella es originalmente de Buenos Aires, donde nació en 41. Llegó a la Ciudad de México más o menos a los 5 años, porque su padre, que era un filólogo muy destacado, Raimundo Lida, llegó al Colegio de México, invitado por Alfonso Reyes, a revivir una revista muy prestigiosa, que era la revista de Filología Hispánica, que hicieron la nueva revista de Filología Hispánica. Entonces ella ya con sus padres, con sus hermanos, más o menos de 5 años, cursa, no toda la primaria, no alcanza a cursar toda la primaria en México, en un colegio bilingüe, un colegio donde aprende inglés, y cerca de los 11 años el papá se va a Estados Unidos, lo hacen profesor en Harvard, donde quedó todo el resto de su vida. Entonces ella va para allá, cursa un par de años, termina la primaria, y luego los padres se divorcian y la madre se regresa a Argentina, y ella se regresa con la madre y hermano a Argentina, donde cursa el bachillerato, y después, más o menos a los 18 años, va a dar a Estados Unidos, donde vive el papá, y allá ingresa a una universidad del noroeste, que es la Universidad Brandeis, donde completa los estudios de historiadora. Luego, en 63 más o menos, 62, 63, viene a México a estudiar la maestría de Historia en el Colegio de México. Completa la maestría de Historia y el entonces presidente del Colegio de México, que era Silvio Zavala, a ella y a otros alumnos los promueve para que vayan a hacer el doctorado de Estados Unidos. Ella va a hacer el doctorado de Estados Unidos, donde se gradúa en Princeton. En aquel momento, su tesis resultó muy importante, sus investigaciones resultaron muy importantes. El interés de Clara Eugenia Lida por el exilio viene desde la niñez, porque el papá estaba en el Colegio de México. Entonces a ella le tocó conocer directamente a los grandes maestros del exilio, a los refugiados. Es decir, los veía en su casa, eran compañeros de su papá. Y después, cuando está en la maestría del Colegio de México, incluso es alumna, por ejemplo, de José Gauss, que fue su maestro directo. Entonces, ella, digamos, para ella el exilio era un ambiente muy familiar, muy conocido, y siempre le había llamado la atención el exilio republicano español. Estando en la maestría en el Colegio de México, decide investigar los movimientos sociales, sobre todo las cuestiones de socialismo y comunismo, pero no quiere hacerlo desde la guerra civil y empieza a buscar, digamos, los orígenes. Entonces, cuando está en el doctorado, la tesis de doctorado de ella es buscar los orígenes de estos movimientos sociales en España, lo cual fue, en su momento, fue una pionera prácticamente por completo, sobre todo porque algo que le interesó mucho fue el asunto del anarquismo. Históricamente, en la Guerra Civil Española, la zona anarquista por excelencia era Cataluña, ¿no? Pero resulta que lo que Clara descubre es que no solamente
solamente en Cataluña el anarquismo había tenido una larga historia y había tenido una gran influencia, sino venía incluso desde otras zonas de la República. Su tesis de doctorado se vuelve un libro que se llama Anarquismo y Revolución en España del 19 y que se publicó en siglo XXI en 1972, a pesar de que estaba todavía la dictadura franquista. Para hacer este libro, Clara Eugenia fue directamente a España, estuvo en varios lugares, estudió primero en Nueva York, en la Biblioteca Pública de Nueva York, luego pasó a Londres, a la Biblioteca Británica, donde Marx redactó El Capital y donde había un montón de información respecto a los movimientos sociales del 19, pasó a Holanda, pasó a Francia y finalmente estuvo más o menos como 3, 4 meses en España. Estoy hablando de 1967. Entonces, el que a alguien se le ocurriera a ir a investigar este tipo de movimientos en la España franquista, y más una mujer, era algo completamente inusual. Realmente, ella tiene un libro que lectó a los alumnos que es como una autobiografía. El capítulo cuando platica de las aventuras que tuvo en España investigando los archivos, es no solamente muy interesante, sino a veces aterrador, ¿no? Porque, por ejemplo, llegó a conocer por pura casualidad a un fulano que eh, ahorita te digo, Eduardo Comín Colomer, ¿no? Que tenía una biblioteca enorme. Un día ella, una amiga, la amiga estudia cosas de literatura, las invita, tiene una biblioteca enorme, llena de cosas extraordinariamente interesantes, y resulta que lo que pasa es que este era literalmente había sido un miembro de la policía política, era un represor, era un fascista, y la biblioteca venía de las bibliotecas que él se había robado, que él había expoliado. De hecho, ella platica en su libro que cuando este hombre se muere, dona esta colección a la Biblioteca Nacional de España, donde aparece bajo el nombre de Colín Colomer, aunque no era, o sea, es una biblioteca robada, literalmente, que aparece en el título. Entonces, digamos, sus aventuras en España son realmente extraordinarias, porque consultó una serie de archivos, ¿no? Que de otra manera digamos, no habían salido a la luz. Eh, Previamente a ella había habido ya una investigación, un grupo de gentes en Cataluña, en la Universidad de Cataluña, que procuraba entender el anarquismo, pero nadie hasta ese entonces, y digamos, su libro ya ella termina la tesis en 68, se recibe en 69, pero en 72 es cuando aparece este libro, y nadie se había preocupado por esta historia del anarquismo. Resulta que el anarquismo no solamente aparece en Cataluña, aparece en Andalucía, porque en Andalucía se organizaban en forma, ¿cómo se llama?, secreta, sindicatos de jornaleros para defenderse de los terratenientes. Entonces ya había un movimiento. Estos, además, movimientos anarquistas fueron los movimientos precursores de los movimientos obreros, de los sindicatos, incluso de la introducción del comunismo y del socialismo en España, y fueron muy importantes, pero nunca se les había dado la información. Después, ella está en Estados Unidos, fue maestra en Estados Unidos, y finalmente regresa al Colegio de México, y desde 82 se queda en el Colegio de México. Y al regresar al Colegio de México encuentra una serie de amigos, compañeros, hijos de exiliados, y poco a poco empieza a trabajar en el tema del exilio, y sobre todo el exilio republicano. Ella dice personalmente que el exilio es un tema de familia, porque en realidad su padre llegó aquí en 47, no en cierto sentido, exiliado, porque en ese momento, en el primer periodo de Perón, digamos, ataca a la Universidad de Buenos Aires, la quiere silenciar, y entonces el padre que está en el Instituto de Filología viene exiliado a México, ¿no? Es un exiliado, digamos, intelectual. Entonces, para ella el tema del exilio siempre ha sido importante, y, ¿cómo se llama? Gracias a eso, se junta con compañeros, tiene alumnas distinguidas, tiene uno que era su compañero en la maestría, que no se había recibido en ese entonces, que era José Antonio Matzesans, que hace un libro muy importante respecto al exilio, que se llama Los raíces del exilio, México ante la Guerra Civil Española, 1936-39.
ella le dirigió la tesis, luego dirigió la tesis a otra mujer que también escribió un libro muy importante sobre el exilio que se llamó Dolores Pla Brugat, hija de catalanes, evidentemente. Tesis que empezó como un estudio sobre el exilio catalán y luego se amplió al exilio republicano. De tal manera, y hoy en día, Clara Eugenia es directora de una cosa que se llama la Cátedra México-España, donde se investiga en general las relaciones ya no solamente del tiempo del exilio, sino, por ejemplo, desde el siglo XIX, el porfirismo, etcétera, etcétera. Este ir y venir, esta relación permanente que siempre han tenido México y España. Entonces ella ha trabajado fundamentalmente este asunto. Entonces, digamos, este es como una semblanza muy general de Clara Eugenia. Clara Eugenia todavía está perfectamente activa, perfectamente lúcida. Su libro que está en el último libro que está en prensa, La clandestinidad anarquista de la Comuna de París a la Mano Negra. Está en prensa. La Mano Negra suena como una organización mafiosa en Sicilia, pero así se le llamó a las organizaciones sindicales en Andalucía, ¿no? Estamos hablando del pleno siglo XIX. Su libro, digamos, el primer libro, revisa desde su primer libro revisa desde 1868 hasta 1884. Ahí se sitúan los orígenes del anarquismo e incluso de la Primera Internacional, ¿no? O sea, va más allá vaya más allá de la guerra civil. Y la Mano Negra es como el antecedente directo de estas organizaciones anarquistas clandestinas, organizaciones de jornaleros que se agrupaban para tratar de hacer fines a los terratenientes y que en 1868, por ejemplo, hay lo que se llama la Revolución Gloriosa que quita a Isabel II del trono, pero que al mismo tiempo hay una huelga en donde la represión hacia los anarquistas, hacia las primeras organizaciones, fue absolutamente brutal, ¿no? Entonces, digamos, esta es como la trayectoria de Clara Eugenia, que curiosamente, sin estar, digamos, sin tener un antecedente familiar directo hacia los temas del exilio, terminó trabajando cuestiones del exilio y de la historia de los movimientos sociales en España del siglo XIX. A tu juicio, ¿cuáles han sido las aportaciones de Clara Lida, las aportaciones más importantes o las aportaciones en general al estudio de los exilios políticos y en particular al caso del exilio español? Bueno, yo creo que es curioso, yo creo que la aportación más importante de Clara Lida, independientemente de su obra, fue este estímulo hacia hijos de exiliados o historiadores que estaban interesados en el exilio y que ella fue la directora de tesis, curiosamente, ¿no? Bueno, respecto al estudio del exilio, ella, por ejemplo, en 88 le encarga al Colegio de México escribir la historia del Colegio de México, que originalmente era el colegio, la Casa de España en México. Entonces, ella tiene un libro que se llama La Casa de España en México, que es esta memoria del colegio. Entonces, ella ha trabajado directamente estos temas, por ejemplo, de cómo se formó el Colegio de México. Pero yo creo que lo más importante, la aportación fundamental de Clara fue dirigir a estas gentes que tenían interés y que plantearon temas directamente relacionados con el exilio, como José Antonio Matesanz o Dolores Pla, ¿no? Ciertamente, ella tiene un libro de inmigración exilio. Por ejemplo, hay un libro que tiene de España y México durante el primer franquismo, o sea, ya terminada la guerra civil. Es decir, sí lo ha trabajado, por supuesto, es parte de sus intereses, pero algunos de los libros que menciono se volvieron muy importantes en el estudio del exilio y eran con un compañero que después fue su alumno, que era Mate Sanz, y con Dolores Pla. Hay otra mujer que se llama Beatriz Morán, que también hizo un libro con ella. Es decir, ella sirvió como catalizador, ¿no? Con estos descendientes del exilio que empezaron a estudiarlo desde un punto de vista histórico, ¿no? Fundamentalmente. Y
¿Ha influido de alguna manera su perspectiva, esta perspectiva historiográfica de Clara en la forma de interpretar los movimientos anarquistas y socialistas del siglo XIX y XX? Sí, fíjate que sí. De hecho, la respuesta es no solamente los movimientos socialistas anarquistas del siglo XIX-XX, sino una serie de temas sociales. Clara Lida ha sido una propulsora de lo que se llama la historia social. La historia social pretende organizar, digamos, como grandes movimientos desde el punto de vista de un contexto general, no examinar, digamos, algo eh, como la guerra civil o la república, que no es precisamente lo que ella trata en términos de los protagonistas, sino en términos de los movimientos sociales. Y además, las vinculaciones que tenían los movimientos sociales con otros países. El estudio, por ejemplo, original, lo que ella trabajó de anarquismo y socialismo, en España, en Andalucía, en la península ibérica, en Cataluña, estaba muy centrado a este trasvase que había de ideas con Europa, con Francia, con Suiza, con estos lados. Entonces, Clara digamos, ha sido una investigadora muy destacada en lo que se llama historia social, donde no se están examinando nada más protagonistas, sino movimientos colectivos. Entonces, eso fue, digamos, una forma muy diferente de entrar al tema del anarquismo y el comunismo, ¿no? Es decir, entender de dónde venía el interés, ¿no? De dónde vino el socialismo utópico, ¿no? En cierto sentido, el comunismo antes incluso del marxismo, ¿no? De dónde venía en términos sociales el socialismo utópico, incluso el republicanismo, una cosa que viene de las sociedades carbonarias que venían de Italia, pero que venían de la guerra de la Revolución Francesa, las sociedades secretas. Entonces, digamos, este enfoque de examinar un fenómeno histórico como un movimiento social en su contexto global ha sido muy importante. Y entonces, varios de sus alumnos en México lo han utilizado para analizar la historia mexicana, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro respecto a tres aspectos de la presencia española en México durante el Porfiriato, las relaciones de España y México en el Porfiriato, pero otra vez, no en términos de un solo protagonista, no en términos de Porfirio Díaz y Alfonso XIII, sino en términos sociales, incluso de lo que ahora llamamos clases sociales, ¿no? Pueden ser comerciantes o no, no importa de qué estrato social, sino lo importante es como ver este análisis de la historia en forma general y además otra cosa, en forma global. También trabajo mucho en ese sentido la historia comparada, porque claro, le interesa la historia de México en un momento dado en comparación con España y con América Latina, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido una gran promotora y repito, eso lo han aplicado porque ha dirigido muchísimas tesis sus alumnos a problemas concretos en México, ¿no? Problemas específicos de mexicanos. Por ejemplo, me platicaba ella el análisis de los mercados sobre ruedas o los vendedores ambulantes, ¿no? En la Ciudad de México, que es un tema que no tiene nada que ver con el exilio, pero donde sí se aplica este asunto de la historia social, cómo se organizan, cómo funcionan, cómo son las redes clientelares, etcétera, etcétera, ¿no? Doncs, Clara Lida es, sense cap dubte, una historiadora de gran rellevància per entendre les migracions, els exilis i sobretot els moviments socials en Espanya, Mèxic i també a Llatinoamèrica. Moltes gràcies, Alonso, per compartir el teu coneixement sobre aquesta important historiadora, Clara Lida. Crec que la teva aportació i participació ens ha permès descobrir una veu essencial per a la comprensió de la història compartida entre Espanya y México. Gracias de nuevo, Alonso. Al contrario, Miguel, gracias a ti, como siempre. Abans d'acabar amb la nostra emissió d'avui, vull convidar-los a tots a visitar una exposició molt interessant organitzada per Pigment Gallery, Barcelona, Ciutat de Mèxic. Aquest és el nom de l'exposició, una exposició col·lectiva que s'inaugurarà demà 22 d'abril i que estarà fins al 9 de maig a la Galeria Nova Ciutat de Mèxic
al carrer de Colima 302, a la colònia Roma. Un interessant diàleg entre la ciutat de Barcelona i la ciutat de Mèxic a través de l'art contemporani. I ara sí, no queda més que acomiadar-nos, agrair la seva atenció i companyia i ens trobem el dijous que ve en Connexió Més.